Buenas tardes, se encuentran con la emisora Voces entre el Pasillo, un podcast promocionado por el Tecnológico de Monterrey. El día de hoy vamos a hablar acerca de la inclusión de las mujeres y los indígenas en nuestra sociedad. Esperemos que lo disfruten. Gracias por escuchar. Pues sí, sabemos que desde 1994 el descontento de los indígenas no era para nada nuevo. Sabemos que en esa época, por su descontento mismo en Chiapas, se unieron con el EZLN, o sea, el grupo zapatista. La primera es la gran causa de marginación que existe, porque, un 89.7% de los que viven están por debajo del índice de marginación y pobreza. También la segunda obedece al reconocimiento de México como país pluricultural como fundamento de sus pueblos originarios, realizado en 1992 con motivo del 500 aniversario del encuentro entre los dos mundos y actualmente consignado en el artículo número 2 constitucional. En relación a la educación, 2 de cada 3 niños entre los 6 y 14 años de edad que no están en la escuela son indígenas. ¿Por qué tenemos esa problemática? Porque en general sabemos que los indígenas entraron a todo este rollo zapatista porque ellos querían sus derechos y pues estaban hartos de que los españoles o los colonizadores los trataran mal. Los indígenas tienen muchas cosas que aportarnos, como culturas, historias, lenguajes. Las creencias. Exactamente, las creencias. Porque, ¿qué seríamos nosotros sin nuestro bagaje cultural, sin nuestros cuentos, sin nuestras historias? Sin las raíces de nuestros inicios. Sin nuestra comida, por Dios, sin nuestra comida. ¿Qué haríamos sin nuestra comida, sin nuestro pozolito? Sin esas cosas que nos hacen ser tan mexicanos, tan tuxtlecos. Por ejemplo, ¿qué puedo decir? En la inclusión creo que es un tema muy importante, algo que debe ser tratado con cuidado, porque una mala inclusión puede llegar a crear bastantes brechas en lugar de comunicación. Primero que nada tiene que estar el puente de la comunicación, o al menos eso es lo que yo pienso. Pienso lo mismo. Pero también una de las principales problemáticas de la desigualdad y la exclusión hacia los indígenas no solo se basa en el género o en las raíces, se basa también en los rasgos de procedencia. Puede que sean diferentes, sí, pero siguen siendo humanos. Exactamente. Una idea de inclusión que estoy investigando en mi proyecto fue incluir a los indígenas en cuestiones de producción agrícola. ¿Por qué? Porque es sabido que cuando como tal los españoles llegaron a México, los indígenas ya tenían enormes producciones tanto de frijol como de maíz, y ellos fueron los que en general nos enseñaron a nosotros. Primero que nada, es importante saber por qué se da esta desigualdad, y esto es debido a que desde tiempos atrás el hombre estaba acostumbrado a su estilo de vida en el que el sexo masculino era el género fuerte y dominante, mientras que el femenino era el pasivo y solo servía para procrear y ser dominado, lo que significaba que debía ofrecer al hombre obediencia absoluta. Esta desigualdad originó que la mujer quiera ser igual al hombre, ya que tanto el hombre como la mujer son de la misma especie. Poco a poco se fue logrando esta igualdad hasta hoy en día. Sin embargo, esta no se ha logrado del todo, ya que en muchas actividades, tanto laborales como cotidianas, la mujer es excluida y aparte de eso, no se le paga lo mismo que al hombre en muchas ocasiones. Ahí es donde entra el tema de la inclusión de la mujer en el ámbito laboral. Y es que en México al menos, en 1970 de toda la población, solo el 20% de esta representaba el número de mujeres trabajando, y no siempre eran trabajos dignos. En 1995 pasó a 32% y en 2005 pasó a 40%. Hoy en día ya se ha alcanzado la igualdad, por así decirlo, y no solo en el ámbito laboral, sino que también en la escuela y vida cotidiana. Pero aunque se mejoró bastante, todavía se les excluye en muchas cosas. Y para resolver esto, hay que dejar ese pensamiento conservador y aceptar que todos somos iguales. En cuanto a la situación actual de México,
en cuanto al indigenismo y a la desigualdad de género no son tan graves como la de otros países. A pesar de la situación actual en México, países como Yemen, Pakistán, Siria o Afganistán tratan a las mujeres como si fueran objetos o posesiones, y ni siquiera tienen la más mínima palabra, además de recalcar también que llegan al punto de ni siquiera tomar en cuenta sus derechos o también de ni siquiera mostrar ninguna parte de sus cuerpos como lo es en el país de Afganistán. Mientras que en México no se llega a esa situación, pero como también simboliza un problema para muchas mujeres mexicanas, como solución podríamos hacer campañas de concientización sobre equidad de género, además de también explicar métodos para cómo evitar la desigualdad de género ante las mujeres. Por otro lado, la población indígena ha sido motivo de problemas en varios países. Un ejemplo es el país de Colombia, donde así como en México, varias personas les discriminan, así como también no las reconocen como personas. Pero no acaba ahí. A diferencia de México, al menos 64 de los 102 pueblos indígenas de Colombia se enfrentan a la extinción debido a problemas tales como conflictos armados dentro del país, un modelo de desarrollo económico que ignora a los pueblos indígenas, entre otras cosas comunes como pobreza. Por otro lado, los indígenas panameños sufren un problema parecido a los que sufren los indígenas mexicanos, el cual es el de la marginación, además de que la gente también no aprecia lo que han aportado los pueblos indígenas hacia la demás población panameña. Sin embargo, el gobierno se ha preocupado un poco, dándoles territorio el cual pertenece a los pueblos indígenas panameños. Sin embargo, varias personas han ignorado esto y se han apoderado de varias partes de lo que en realidad les pertenecen a los indígenas panameños, sin mencionar que estos se han esforzado para mantener sus tierras intactas mediante las negociaciones con la gente que amenaza con quitar parte de sus tierras. Como verán, los indígenas mexicanos no son los únicos indígenas con problemas. Por eso, como una posible solución, podría ser la de dar pláticas en los colegios sobre lo importante que son los pueblos indígenas para México y por qué hay que darles relevancia.